En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por toda esta semana de vida, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque todo te lo debemos a ti. Todo es producto de tu amor, de tu misericordia, de tu justicia, de tu gloria, Señor. Hoy te queremos pedir que nos llenes de tu Espíritu para que no sea nuestra palabra la que sea hablada, la que sea reflexionada, sino que sea tu palabra, Señor. Que el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo resuene en nuestras voces y que esta palabra que hoy vamos a compartir llegue a los corazones, nos permita entender un poquito más tu voluntad, podamos conocerte mejor y también a tu santa iglesia, la que tú fundaste, Señor mío. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, nuestras ofensas, que perdones, Señor, nuestras faltas, que son muchas, Padre, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. En tus manos colocamos a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, padres, esposos, esposas, hermanos, hijos, todos nuestros familiares los ponemos en tus manos. Bendice cada hogar, Señor, bendice cada hogar, Padre Santo, y no permitas que ni la enfermedad, ni la desgracia, ni el mal entre en nuestros hogares. Bendito y alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestros hogares, bendice nuestras casas, bendice nuestros trabajos, bendice todo lo que hacemos, Señor. Bendice todo lo que hacemos, Padre Santo, para que de esa manera podamos hacer tu voluntad. A ti, Santa Madre del Cielo, también te pedimos que nos acompañes, que nos protejas con tu manto sagrado, Madre Santa. A los santos arcángeles pedimos que nos protejan, que protejan a Colombia, que protejan el mundo. Padre Celestial, bendice al Papa Francisco, bendice a todos los sacerdotes del mundo y danos más sacerdotes, más santos sacerdotes, Señor, que puedan prestar el servicio a tu iglesia, Señor. Llénalos de amor y bendícelos, Padre Santo. También te pedimos por la guerra en el mundo, porque contengas el hambre y la sed de sangre y de destrucción que tienen las naciones, Señor. Ponemos en tus manos este conflicto y te pedimos que intervengas con justicia y con poder. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. También te pedimos por estas elecciones del domingo, porque las bendigas y las protejas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del capítulo número 9 del libro del Deuteronomio. El mérito no es de Israel, sino del Señor. Escuchen, israelitas. Ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán y se lancen a la conquista de naciones más grandes y poderosas que ustedes, y de grandes ciudades rodeadas de murallas muy altas. Sus habitantes son grandes y altos como los descendientes del gigante Anac. Y ya ustedes conocen el dicho: ¿quién puede hacer frente a los descendientes del gigante Anac? Ahora pues, deben saber que el Señor, su Dios, es el que marcha al frente de ustedes, y que es como un fuego devorador, que ante ustedes destruirá y humillará a esas naciones. Ustedes desalojarán y los destruirán en un abrir y cerrar de ojos.
tal como el Señor se lo ha prometido. Cuando el Señor su Dios los haya arrojado de la presencia de ustedes, no se digan a sí mismos: gracias a nuestros méritos, el Señor nos ha dado posesión de este país. Pues si el Señor los expulsa, es por causa de la maldad de ellos. No es por los méritos ni por la bondad de ustedes, por lo que van a tomar posesión de su país. El Señor los arroja de la presencia de ustedes a causa de la maldad de ellos, y para cumplir la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Han de saber que no es debido a los méritos de ustedes por lo que el Señor su Dios les da la posesión de esa buena tierra, pues ustedes son un pueblo muy terco. Rebelión de Israel en el monte Horeb. Nunca deben ustedes olvidar que han contrariado al Señor su Dios en el desierto. Desde que salieron de Egipto y hasta que llegaron a este lugar, siempre le han sido rebeldes. Ya en el monte Horeb hicieron enojar al Señor, y tanto se enojó él contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Yo subí al monte para recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con ustedes, y me quedé allí 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. El Señor me dio entonces las 2 tablas de piedra, escritas por Él mismo, que contenían todas las palabras que Él les había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día en que todos nos reunimos. Pasados esos 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, y me dijo: anda, baja pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Muy pronto han dejado de cumplir lo que yo les ordené, y se han hecho un ídolo de metal fundido. El Señor también me dijo: ya he visto que este pueblo es muy terco. Quítate de mi camino, que voy a destruirlos y a borrar de la tierra su memoria. Pero de ti haré una nación más fuerte y numerosa que ellos. Cuando bajé del monte, el cual estaba ardiendo, traía yo en mis manos las 2 tablas de la alianza. Pero al ver que ustedes habían pecado contra el Señor, y que se habían hecho un becerro de metal fundido, abandonando así el camino que el Señor les había ordenado seguir, arrojé las 2 tablas que traía en las manos, y las hice pedazo delante de ustedes. Después me arrodillé delante del Señor, y tal como ya lo había hecho antes, estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, por causa del pecado que ustedes habían cometido, con lo que ofendieron al Señor y provocaron su ira. Yo estaba asustado del enojo y furor que el Señor manifestó contra ustedes, hasta el punto de querer destruirlos. Pero una vez más el Señor me escuchó. También estaba el Señor muy enojado contra Aarón y quería destruirlo, pero yo intervine en favor de él. Luego agarré el becerro que ustedes se habían hecho
y con el cual pecaron, y lo arrojé al fuego. Y después de molerlo hasta convertirlo en polvo, lo eché al arroyo que baja del monte. También en Taberá, en Masá y en Kibrot Hatabá provocaron ustedes la ira del Señor. Y cuando el Señor les ordenó partir de Cades Barnea para ir a tomar posesión del país que Él les había dado, también se opusieron a su mandato y no tuvieron fe en Él, ni si quisieron obedecerlo. Desde que yo los conozco, ustedes han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había amenazado con destruirlos, yo me quedé arrodillado delante del Señor durante 40 días y 40 noches. Y con ruegos le dije: Señor, no destruyas a este pueblo, que es tuyo. Tú libraste con tu grandeza y sacaste de Egipto con gran poder. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No tengas en cuenta la terquedad de este pueblo, ni su maldad y pecado, para que no se diga en el país del que nos sacaste: el Señor no pudo hacerlos entrar en el país que les había prometido, y como los odiaba, los hizo salir de aquí para hacerlos morir en el desierto. Pero ellos son tu pueblo, son tuyos. Tú los sacaste de Egipto con gran despliegue de poder. Palabra de Dios. El capítulo número 9 del libro del Deuteronomio nos habla acerca de la preparación psicológica y espiritual que está haciendo Moisés al pueblo de Israel. En primera instancia les dice que ha llegado el momento de entrar a la tierra prometida, de tomar posesión de la tierra y de vencer a los que habitan actualmente esa tierra, ese pedazo de tierra, Canaán. Pero le recuerda una cosa, le recuerda dos cosas. La primera, que ahí vive gente más poderosa, más numerosa y mejor preparada que ellos para la guerra. Pero que el Señor va a entregarles a esos pueblos para que ellos los venzan con su poder, porque esos pueblos el Señor va a juzgarlos por su maldad y por la manera como han vivido y han maldecido la tierra con su corrupción moral, espiritual y cultural. El Señor, a través de Moisés, le explica al pueblo de Israel que la victoria y que la tierra que ellos van a poseer no se la merecen, que no la van a poseer por cuenta propia, porque ellos se la merecen, porque ellos son Israel. No. La tierra prometida, las victorias sobre los cananeos van a ser un don de Dios, en el cual ellos también van a tener que participar, en el cual también ellos van a que tomar la cruz e ir detrás del Señor, quien va a ir delante como un fuego consumidor y les va a dar la vida. Ellos por su propia cuenta no van a poder vencer a los cananeos, a los hijos de Aná. No van a poder vencerlos. Van a necesitar confiar en Dios. Pero cuando estén ya en posesión de la tierra, el Señor a través de Moisés les dice que se deben curar de corazón y no deben pensar y creer que ellos se lo merecen todo y que la tierra la han poseído porque son ellos, israelitas. Y que su propia justicia
y que sus propios méritos son los que los ha llevado a poseer y a tener todo eso. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en las bienaventuranzas. Es el reconocernos como pobres de espíritu. Eso es lo que está tratando de enseñarle. Se apagó. De enseñarle Moisés al pueblo de Israel. Que sean capaces de entender que todo es don de Dios. Y ese mensaje también lo da la iglesia, y ese mensaje también nos lo da hoy en día. Tu vida, mi vida, nuestra vida y la vida de la iglesia es un don de Dios. El espíritu que nos mantiene vivos, el espíritu que nos permite manejar este cuerpo, es gracias a Dios. Es gracias a su voluntad que cada día podemos levantarnos y podemos hacer todo lo que nos proponemos hacer. Entonces, esto es lo que le dice el Señor a través de Moisés. Otra cosa muy importante es que ellos van a participar del juicio de Dios a los pueblos cananeos. Según los últimos estudios y reconocimientos arqueológicos, la cultura cananea es una cultura altamente sexualizada, que es parecido tan similar a la cultura actual del siglo XXI. Ellos eran una cultura que adoraba el sexo desenfrenado, orgías, bacanales, el sacrificio de niños inocentes, de niños recién nacidos, y toda la homosexualidad la practicaban como cualquier cosa normal en el mundo, y tenían una serie de dioses y de diosas a las cuales adoraban y le hacían sacrificios sexuales y sacrificios de niños pequeños. Fíjense qué parecido con lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Muy parecido. Para allá vamos. En vez de mantener la cultura cristiana que la llevó a cabo la Iglesia Católica desde el siglo I, el mundo está volviendo al pensamiento cananeo. Y este pensamiento y esta cultura cananea fueron las que llevaron a que Dios escogiera a Israel para que ejecutara su juicio. Y eso es lo que nos está diciendo Moisés en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Y les recuerda a ellos que ellos no se merecen y nunca se van a merecer todo lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Y por qué razón? Por la segunda razón. Porque han sido un pueblo rebelde a Dios desde que salieron de Egipto. Y Moisés les recuerda que desde la misma llegada al monte Horeb o el monte Sinaí, donde Dios hizo con ellos la alianza del monte Sinaí, que es la alianza que termina en la cruz del Calvario, ellos fueron un pueblo rebelde. Siempre estuvieron en contra de Dios y siempre quisieron oponerse a Dios. Y Moisés les recuerda con mucho dolor que mientras él pasaba 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada, recibiendo la ley, recibiendo los mandamientos que se resumían en las tablas que el mismo Dios había escrito con su dedo, el pueblo de Israel, liderados de una manera u otra por Aarón, se fundían un becerro de oro y adoraban un becerro de oro. Y Dios le manda a Moisés a que baje rápidamente y vea cómo ese pueblo que él sacó de manera prodigiosa por medio de las plagas de Egipto,
rápidamente había empezado con su rebelión y con la idolatría que no abandonarían nunca, nunca, y que los llevaría en primera instancia a dividirse el reino en el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o el reino de Judá, que los llevaría a que primero fueran gobernados y sometidos por el imperio asirio, y que 10 tribus fueran acabadas o desaparecidas de la historia, y que muchos años después, por la misma razón, el reino del sur, el reino de Judá, era deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor II, y durante 70 años esclavizados allá en Babilonia, hasta que Ciro I, rey de los medos y de los persas, por voluntad de Dios, los hiciera regresar nuevamente a la tierra de Canaán. Pero esta idolatría iba a seguir, y ahí después vinieron los griegos, después vinieron los romanos, y nunca aprendieron hasta que llegaron y hicieron la diáspora. Hoy en día sabemos que en el año 1948, según resolución de la reciente creada ONU, se crea el Estado de Israel y retornan nuevamente de una manera bastante violenta a la tierra prometida. Y hoy, octubre del 2023, estamos a puertas de una guerra regional y una guerra bastante fuerte por el mismo problema, por el mismo pedazo de tierra. Entonces vemos cómo Israel debemos bendecirlo siempre, nunca maldecirlos, porque nos guste o no, son el pueblo de Dios, y gracias a ellos tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es judío. Tenemos a nuestra amada Santísima Virgen María, la Virgen María es judía. Tenemos a nuestros sacerdotes por medio de los apóstoles. Los apóstoles eran judíos e israelitas. La palabra de Dios la tenemos primero, la Torá o el Antiguo Testamento, lo tenemos gracias a ellos. El canon alejandrino o de la Septuaginta, que fue la que conoció Cristo, y también tenemos las cartas paulinas. Las cartas paulinas, San Pablo era un fariseo judío, y los demás apóstoles también escriben las cartas, incluido también los evangelios. Entonces, la palabra de Dios también viene de ellos. La liturgia y casi todo lo que tiene la Iglesia Católica procede de alguna manera de el judaísmo. Somos la evolución del judaísmo, por lo tanto debemos tener siempre el corazón partido y no desearles el mal, pero tampoco creerlos santos o creer que ellos son no se merecieron o no se han merecido todas las divisiones y todos los sometimientos que ellos mismos han buscado a través de la desobediencia de Dios. Moisés les recuerda a ellos todas sus rebeliones. Les recuerda cómo en Taberá, en Masá, en Kibrot Hatabá, fueron provocando la ira de Dios, y Dios estuvo a punto de destruirlos. Miren, Dios ha sido muy misericordioso. Dios ha sido muy bueno con ellos, ha sido muy paciente por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estuvo a punto, le propuso a Moisés, mira, yo los acabo a todos ellos, porque la verdad es que esta gente, la que salió de Egipto, no sirve. Y de ti
a una nación nueva. Me imagino yo que de Séfora y de sus hijos también, de Jasón y del otro hijo de Moisés y de Séfora. Pero Moisés por amor a su pueblo, Moisés por amor a Dios, fíjense, duró 40 días y 40 noches orando, rogándole a Dios porque no destruyera su pueblo. Así debemos ser nosotros también con nuestra iglesia. En vez de criticarla, en vez de buscarle las fallas, en vez de buscarle los errores que no tiene, pero que sí está lleno de personas que erran, desde el Papa hasta el niño pequeño. Oremos por nuestra iglesia, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo definitivo de Dios, que algún día va a tenerlos a ellos también cuando acepten a Cristo como Mesías. Como Mesías. Entonces vemos cómo desde el principio este pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, fue rebelde, tentó a Dios en el desierto, no quiso entrar por fe a la tierra prometida, fue idólatra y cometió muchos errores a lo largo de la historia. Por eso Dios los dividió en dos reinos, por eso los asirios primero se los llevaron y disolvieron las 10 tribus perdidas de Israel, quedando solamente Benjamín y Judá, por supuesto. Luego esta tribu de Judá es la que se llevan a Babilonia. Luego la destrucción por medio de los romanos, que los dispersaría por todo el imperio romano. Todo esto es historia. Todo esto es histórico. Todo esto lo podemos corroborar en la historia universal. Ahí está la historia del pueblo judío y de su rebelión, a quien más los ha amado, a Dios, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo la desobediencia del pueblo de Israel no fue en este tiempo solamente, sino que a lo largo de la historia del plan de salvación fueron muy testarudos, rebeldes, e hicieron lo que les dio la gana, y crearon y tomaron la alianza y la colocaron a su pensamiento, a su manera, y siempre le dieron la espalda a Dios. Obviamente hubo, como siempre, un remanente o un grupo pequeño de fieles, empezando por los profetas, que sí entendieron realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu de la salvación, y lo escribieron en sus cartas, en sus libros y en sus leyes, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Salmo 78, del versículo 17 al 31, nos dice una radiografía del pueblo de Israel. Pero ellos siguieron pecando contra Dios, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él, diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Miren qué palabra fuerte. Es verdad que Dios partió la peña, que de ella brotó agua como un río, y que la tierra se inundó. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Miren todos los retos, cómo retaban a Dios. Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor, como un fuego, se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios, ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles.
Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse. Y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca cuando el furor de Dios cayó sobre ellos y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso, Dios puso fin a sus vidas como si fueran un suspiro y en medio de un terror espantoso. Entonces fíjense cómo el pueblo de Israel incitaba a Dios a que se enojara. Cómo le hablaba a Dios de una manera temeraria. No creían en Dios. No creían, no aceptaban las maravillas de Dios. Era un pueblo, a pesar de que había visto tantas cosas, tantas maravillas, era un pueblo no espiritual, como Dios lo necesitaba que fueran. Era un pueblo demasiado amarrado a lo carnal, demasiado amarrado a lo físico, a lo terrenal. Su estadía en Egipto durante tantas generaciones había desarrollado en ellos una necesidad o un apego a lo terrenal. Ellos no habían entendido que habían sido escogidos por Dios para que prepararan el camino para la venida del Salvador que nos llevaría a la tierra realmente importante, el cielo. Ellos nunca y todavía no lo han aceptado, por eso están peleando ese pedazo de tierra por allá. Ellos están peleando es tierra, porque ellos creen que la promesa de la tierra prometida es ese pedazo de tierra en Oriente Medio, el Líbano. Ellos todavía no creen que hay un cielo y que nosotros no podemos quedarnos, a anclarnos aquí en esta tierra, a este cuerpo terrenal, sino que tenemos que aprovechar este cuerpo terrenal, esta vida terrenal, para prepararnos para poder llegar a la tierra prometida real, que es el cielo, y que el camino es Cristo. El camino hacia ese cielo es Cristo. Pero ellos por eso no lo aceptan, porque ellos quieren las cosas aquí en la tierra. Y aún viendo cómo Dios movía la naturaleza para su beneficio, aún así lo retaban y no creían en él. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. Muchos siglos más adelante, el profeta Isaías, capítulo 63, versículos del 8 al 10. Dice, él dijo, ellos son mi pueblo, hijos que no habrán de traicionarme. Vamos a ver que sí traicionan a Dios, sí lo llegan a traicionar. Dice, él dijo, Dios, ellos son mi pueblo, hijos que no habrán de traicionarme. Y él los salvó de todas sus aflicciones. Recuerden que Jesús significa Yahvé salva. No fue un enviado suyo quien los salvó. Ojo a esto, escuchemos esto. No fue un enviado suyo quien los salvó. Fue el Señor en persona. Él los libertó por su amor y su misericordia. Los levantó, los tomó en brazos. Así lo ha hecho siempre. Pero ellos se rebelaron contra el Señor y ofendieron su santidad.
Por eso se volvió enemigo de ellos y les hizo la guerra. Palabra de Dios. Aquí podemos ver la crucifixión de Cristo profetizada por Isaías. Dios esperaba que su pueblo lo recibiera cuando Él, en persona, llegara a salvarlos, a liberarlos, a limpiarlos, a perdonarlos de sus pecados, a llevarlos a la salvación. Eso es lo que vino a traer Cristo. Y no mandó a un ángel, no mandó a Miguel, no mandó a Gabriel, no mandó a Rafael, no mandó a nadie más. Vino Él en persona. El verbo vino en persona. Pero ellos no lo recibieron, sino que se rebelaron contra Él. Ofendieron su santidad, lo trataron de loco, lo trataron como un bandido, lo entregaron a una potencia extranjera, a unos paganos, porque no fueron ellos, los romanos, los que quisieron acabar con Cristo, fueron los judíos. Fueron los judíos quienes le dijeron a Roma, crucifícalo, y lo vamos a ver más adelante. Miren cómo se cumple. Y es por eso que el Señor se volvió enemigo de ellos. Y por eso, a través de Roma, primero en el año 70, con Tito, el general Tito, que después se volvió emperador romano, les destruye Jerusalén. Y posteriormente surge o se da la diáspora, porque estaban jodiendo tanto que el imperio romano no se los aguantó más y los dispersó. Esa es la historia real de los judíos. Se cumple Isaías. Vamos ahora a qué nos dice el profeta Nehemías. Nehemías, capítulo 9, versículos del 16 al 31. ¿Sí? Capítulo 9, del 16 al 31. Dice: pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos, y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Véanlo. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. Aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Y cometieron graves ofensas. Tú, por tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Además, les diste de tu buen espíritu para instruirlos. Jamás les faltó de la boca el maná que les enviabas, y les diste agua para calmar su sed. Durante 40 años le diste de comer en el desierto, y nunca les faltó nada, ni se desgastaron sus ropas, ni se les hincharon los pies. Eso se llama providencia de Dios, cuando Dios nos provee. Les entregaste reinos y naciones, y se los repartiste en parcelas, y ellos tomaron posesión de Hesbón, país del rey Sihón, y de Basán,
país del rey Og. Hiciste que tuvieran tantos hijos como estrellas hay en el cielo, y los llevaste a tomar posesión en el país que habías prometido de dar en propiedad a sus antepasados. Y ellos entraron y conquistaron la tierra de Canaán. Humillaste ante ellos a los habitantes de esa tierra, y a sus reyes y a la gente de esa región los pusiste en sus manos para que hicieran con ellos lo que quisieran. También se apoderaron de ciudades fortificadas y de tierras fértiles, de casas llenas de lo mejor, de pozos, viñedos, olivares y muchos otros árboles frutales. Comieron hasta quedar satisfechos, engordaron y disfrutaron de su gran bonanza. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron tu ley. Mataron además a tus profetas, que los acusaban abiertamente y les decían que se volvieran a ti, y te ofendieron grandemente. Por eso los entregaste al poder de sus enemigos, que los oprimieron. Después, estando afligidos, te pidieron ayuda, y tú, por tu gran compasión, los escuchaste desde el cielo. Les diste hombres que los libraran del poder de sus opresores. Ejemplo, los macabeos. Sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso les dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Asirios, babilonios, griegos, romanos. Luego volvieron a pedirte ayuda, y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos en muchas ocasiones. Les aconsejabas que volvieran a cumplir tus leyes, pero ellos se creían suficientes y no hacían caso de tus mandatos. Violaban tus decretos, que dan vida a quienes los practican. Fueron rebeldes y testarudos, y no hicieron caso. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos, y les hiciste advertencias por medio de tu espíritu y de tus profetas, pero no hicieron caso, y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Sin embargo, por tu gran compasión, no los destruiste del todo, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios tierno y compasivo. Palabra de Dios. Ahí no hay mucho que tener que explicar de más. El profeta Nehemías nos está diciendo todo. Y ya Nehemías es un profeta de muchos años en adelante. Ahora mismo no recuerdo si es, creo que es de profeta para el reino de Judá, que fue gobernado o que fue sometido por Nabucodonosor II. Y vemos cómo siempre fueron rebeldes y se perratearon la alianza del monte Sinaí. Por eso Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 en adelante, va a decir que Dios necesita hacer una nueva alianza. Y por eso más adelante veremos de la misma boca de Moisés que Dios los va a poner celoso a ellos, a los judíos, a los israelitas, de un pueblo que no es pueblo, porque la iglesia católica es un pueblo, pero no es una nación. Es la nación de todas las naciones que creen en Jesucristo.
que tienen como base de fe Jesucristo. Vamos ahora a ver cómo, llegado el Mesías, llegado Dios en persona, no cambiaron. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos, vamos a leerlo del 1 al 12. Del 1 al 12, vamos a leerlo para que tengamos toda la comprensión completa. Dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Por eso decimos que Dios vino a salvarnos en persona. Lo dice Isaías 63. ¿Sí? Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él, sin Cristo, sin Jesús de Nazaret. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Por eso es que no van a poder destruir la Iglesia Católica. Así por dentro quieran meter sacerdotes, religiosas, obispos, que quieran intentar cambiar la doctrina y el depósito de la fe. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo. Ese era el papel de Israel realmente, ser como Juan, ser el testigo, para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, como el judaísmo no es la religión verdadera, o no era la religión definitiva. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo, o sea, el cristianismo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos, o sea, los judíos, los israelitas, no lo recibieron. Lo vamos a ver más adelante. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, o sea, los cristianos, los gentiles convertidos al cristianismo, la Iglesia Católica, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos adoptivos de Dios o hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por naturaleza, ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado, o sea, el don de Dios. Aquí en Juan también se cumple lo que estábamos viendo, el mismo principio espiritual que nos presenta Moisés en Deuteronomios 9. Todo lo que somos y recibimos es por don de Dios, por gracia de Dios, no por mérito propio. ¿Sí? No porque no los merezcamos, sino porque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos lo quiere dar. Por eso hay que adorarlo, por eso hay que obedecerlo, aunque nos cueste, porque nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta, por eso pecamos y tenemos el sacramento de la confesión, para podernos lavar de los pecados que cometemos y que es difícil vivir, pero para eso está la gracia de Cristo, los sacramentos, la Eucaristía, etcétera, todo lo que Dios nos ha regalado en la Iglesia Católica. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante de amor y verdad. Palabra del Señor. Entonces, el que vino no fue cualquier enviado, como dice Isaías, fue Dios en persona. Vino a salvarlos, vino a liberarlos del poder de Satanás. Fíjense que hizo muchas liberaciones demoníacas.
Vino a liberarlos del pecado, de la miseria, de la pobreza, de la injusticia, de la enfermedad, de la muerte a través de la resurrección. El mismo Dios se hizo hombre, aquel por el cual se habían hecho todas las cosas, venía al mundo a hacer la luz, pero los suyos no lo recibieron. Vamos a verlo cómo Israel termina su alianza despreciando a aquel que los amó desde el principio. Vamos a Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 16. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Pilato es Roma, gentil, no judío. Los soldados trezaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. O sea, un gentil, un pagano, un romano encontraba a Jesús santo. No encuentro ningún delito en él. Un romano, que Pilato podía decir: hagan lo que quieran con ese perro, ¿qué me importa? Pero Pilato le tiene respeto a Jesús y de una manera u otra, en su limitado conocimiento y en su contexto pagano, él intenta persuadir a los judíos, que eran el pueblo de Jesús, de solamente ajusticiarlo, pero no llevarlo a la muerte extrema. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Miren de dónde viene la orden. Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. La crucifixión era un castigo a los peores delincuentes de ese momento de la historia humana. Era una de las torturas más dolorosas y más degradantes que ha existido. Pilato no encuentra delito en Jesús, pero los judíos, su propio pueblo, pone en duda su santidad y lo manda y lo trata como el peor de los criminales. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. ¿Quién lo entregó? El sumo sacerdote. ¿Y quién representaba al sumo sacerdote? A Israel, al judaísmo. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron:
fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Imagínense. Después de odiar durante tanto tiempo, más pudo el odio a Cristo, más pudo el odio a su Dios y la rebelión, a Dios, que el odio que sentían por los romanos. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Palabra de Dios. Ahí podemos ver entonces cómo los judíos desde siempre fueron reacios a Dios. Y esa alianza del monte Sinaí acaba ese día con la muerte de Jesús en la cruz, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.